y quiero que me digas que me amas. Valentina recibió un impacto de bala mientras ella y Blanca intentaban huir. Y ahora está entre la vida y la muerte. Ofrezco $1 millón a quien entregue a Blanca Guerrero. Así que trataste de matarme de nuevo. Sabiendo eso, ¿vienes a verme? Tienes muchos pantalones. Ramón llegó al restaurante hace un tiempo, diciendo que tiene pruebas para comprobar la inocencia de Adriano, para demostrar que no tuvo ninguna relación con el homicidio de tu padre. ¿Dónde estuviste tú el día del disparo? ¿Qué quieres decir? Era mi cumpleaños. Tú nunca has faltado a ninguno. Y por otro lado, Iván Montenegro tampoco estaba contigo. Créeme que lo primero que voy a hacer es decirle a Adriano la verdad. Aunque eso signifique traicionar a Ramón. Pero ahí es donde entras tú. Tienes que buscar la forma de que la policía no deje escapar a Clemente Echeverría. Señorita, ¿podría hacer el aseo después? Disculpe, tengo que terminar ahora. Es que necesito descansar. ¿Estás seguro que quieres que me vaya? Blanca. Blanca. Adriano, por favor, perdóname por haber dudado de ti. ¿Qué haces aquí? La policía te está buscando. Eso ya lo sé, pero necesitaba verte. ¿Supiste lo de Valentina? Créeme que Raquel va a pagar por esto. Tú no vas a volver a la cárcel. ¿Cómo no voy a volver a la cárcel? Es que aparecieron pruebas que, pues, demuestran tu inocencia. En unos días vas a volver a ser libre, Adriano. Papi, te están hablando, despierta. ¿A mí? ¿Quién? ¿Qué? Bueno. Sí, con él. ¿Con quién habló? Mi padre no tenía en su cuerpo un veneno de efecto inmediato, sino uno que tomaba horas en actuar. Y gracias a eso es que se va a demostrar tu inocencia. ¿Y dónde están esas pruebas? Mira, Ramón las encontró. Lo único que está esperando es que Clemente huya para poderlas entregar. Pero no te preocupes porque Salvador y yo nos vamos a adelantar. ¿Ramón? Sí. Él encontró la autopsia real. Clemente la cambió en el juicio. ¿Pero qué dices? ¿Que Clemente va a escapar? No, créeme que Salvador va a hacer todo lo que pueda para impedirlo. Hola. Hola, bienvenido, señor. ¿Mesa para cuentas? De hecho, ya me esperan. ¿Se llama Luis Fernández? Sí, claro. El señor lo está esperando. Sígame, por favor. Gracias. Aquí está el señor Fernández. Gracias. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué me llamaste? Siéntate, Eduardo, por favor. Eduardo, Blanca y yo necesitamos tu ayuda. ¿Dónde está Blanca? ¿Y por qué los tendría que ayudar? Porque eres un hombre justo, Eduardo. Y en el fondo quieres saber si Blanca fue la que disparó, como están diciendo en la televisión. No creo que Blanca necesite de mí. Ya te tiene a ti. Y hasta ahora le has ayudado bastante bien. Blanca tiene pruebas contra Clemente Echeverría. Pruebas que demuestran que él falsificó la autopsia del mismo Guerrero para inculpar a Adriano. ¿Qué estás diciendo? El gobernador mandó a la cárcel injustamente a Adriano, Eduardo. Y sabe que tenemos esas pruebas. De hecho, quiere escapar después del homenaje que tu madre le está organizando. No puedo creer. ¿Clemente va a huir? Sí, Eduardo. Tienes que ayudarnos. Denúncialo, por favor. Entonces, si eres novio de la abuela, te vas a casar con ella. Eso espero. Mi papá también se va a casar. Podrían hacer la boda todos juntos. Iván, qué sorpresa. Te he estado llamando toda la mañana. Creía que te había pasado algo. No, he estado muy ocupada organizando el homenaje de Clemente Echeverría. Vete a jugar, mi amor. No sabía que estabas a cargo del homenaje del gobernador. No me dijiste nada.
Tú tampoco me dijiste que los encargos que te hago andan caminando y hablando después de muertos. A ver, Rafael es un inútil. Y Mariana sabe cuidarse. Si todavía la quieres bajo tierra, se lo diré a uno de mis hombres. No, ya no la quiero bajo tierra. Ahora la prefiero viva. Quiero que me proteja de ti cuando seas mi esposo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que aceptas casarte conmigo? Eso es lo que más quiero en este mundo. Sí, Ramón, estoy en la oficina de mi papá. Está arreglando unas cosas para el evento de la noche. Sí, después del evento va a tomar un avión. Escúchame, Catalina. Tienes que convencer a tu padre de que se vaya ahora mismo, que se olvide del homenaje. ¿Pero por qué? Ya habíamos quedado en que... Sí, Catalina, sí lo sé, pero las cosas han cambiado. Otras personas ya saben lo de las pruebas que tengo en contra de tu padre. Y me temo que todo el asunto se nos va a salir de las manos. ¿Cómo que otras personas lo saben? ¿Quiénes y por qué? Hazme caso, Catalina, por favor, y no preguntes. Trata de que tu padre... ¿Eduardo? ¿Qué pasa, Ramón? Eduardo se va a encontrar con Blanca. Voy. ¡Oh! ¡Qué guapa! Así que es verdad. La hermana menor de Blanca Guerrero se convirtió en una golfa. A ver, usted no se atreva a hablarme así. Yo te hablo como se me da la gana. Desde hoy, trabajas para mí. ¿Qué quiere? Ya bastante se enojó mi hermana con lo de la firma que hice. Simona, ¿tu hermana va a venir por ti? Yo quiero que te reconcilies con ella. Pero es que yo no quiero saber nada de Blanca. ¿Ah, no? Ni aunque te diga que te puedo dar el millón que anuncié en televisión. Sé que quieres salir de la pobreza. Yo te voy a ofrecer la mejor forma de hacerlo. Acércate a Blanca. Juégale a la hermana arrepentida. Llévame con ella. ¿Qué opinas? ¿No quieres ser mi socia? ¿Qué fue lo que pasó con Valentina? ¿Quién intentó matarla? Raquel, ¿puedes creer que esa mujer fue capaz de dispararle a su propia hermana? ¡Maldita! ¡Maldita! No sabes cómo deseo verla presa. Quiero verla pagando uno a uno los crímenes que ha cometido. Y así va a ser. Tengo un plan perfecto del cual Raquel no va a poder salir librada. Mira, el primero de esos pasos es quitarle la protección y el poder. Y para eso, Clemente Echeverría tiene que caer. Ten mucho cuidado, por favor. Sí. Sí. ¿Puedo pasar? Eduardo. ¿Qué tanto piensas, muchacha? ¿Vas a ayudarme a meter a tu hermana a ese lugar? Es una propuesta sencilla. ¿Le parece sencillo traicionar a mi hermana? Ahora me vas a decir que Blanca te importa mucho. Por favor. ¿No dudaste en firmar la autorización para electroshocks? A mí se me hace que lo que tú quieres es más dinero. ¿Sabes qué? Te lo puedo dar. Ahora yo puedo conseguir dinero sola. ¿Te puedo dar un consejo? Si vas a venderte, véndete caro. Yo tengo mucho dinero que ofrecerte. Pues sí, pero yo voy a ser una prostituta de lujo. Ah, qué buena idea, es fantástico. Si eso quieres, pues yo te puedo dar un departamento. Con eso puedes conseguir clientes de mejor nivel. Así vas a salir de esta vida miserable para siempre. Lo único que tienes que hacer por mí es entregarme a Blanca. Está bien. La lana me la da después cuando le pase a Blanca, pero el departamento lo quiero hoy mismo. Adriano, ¿podemos platicar? Sí, claro.
estaban haciendo el aseo, pero ¿nos permite, por favor? Siéntate. Gracias. No, dime, ¿qué puedo hacer por ti? Estuve con Salvador Estrada, el ex policía que se dio a la fuga con Blanca. ¿Salvador está prófugo? Sí. Y al parecer está haciendo muchas otras locuras por Blanca. Según dice, Blanca está tratando de hacer justicia por el homicidio de su padre. Bueno, no me sorprende. Blanca ha logrado sobrevivir pese a los intentos de tu madre por destruirla. Mi madre solo intentó apoyarla cuando creyó, como todos nosotros, que se llamaba Victoria San Marino, que tenía las mejores intenciones y que se iba a casar conmigo por amor. Señorita, espere. Se le olvidó su cubeta. Pero bueno, no vine aquí a analizar los sentimientos de Blanca. Vine por un deber moral. ¿Ah? ¿Por un deber moral? Sí. Estrada me aseguró que hay una nueva evidencia acerca del homicidio de Memo Guerrero. Esa evidencia prueba que tú eres inocente de ese crimen. ¿Y Estrada te lo dijo? Sí. Y no solo eso. Me pidió que colaborara con la policía para evitar que Clemente Echeverría escape del país. Disculpe, señorita. ¿No he visto pasar aquí una señora que trae un uniforme de mantenimiento, cabello corto, color castaño? No he visto a nadie. Gracias. ¿Ya viste que Eduardo está allá adentro? Ya lo sé. No sé qué hace aquí. Supongo que no le dijiste nada sobre las pruebas que tengo. Ramón, por favor, ya. Adriano va a regresar a la cárcel mañana si no hacemos algo para impedirlo. Ya lo sé. Pero le di mi palabra a Catalina. Ya te dije que tenemos que hacerlo, pero después de la fiesta en honor a su padre. Me da gusto saber que estás dispuesto a ayudarme a pesar de todo. Eres un buen hombre. No te equivoques. Esto no lo estoy haciendo por ti, sino por Memo. Yo quiero y respeto a ese hombre. Bueno, entonces ya puedes entender y perdonar a Blanca. Ella solo ha intentado llegar al fondo de la verdad y hacer justicia. No me interesa hablar contigo sobre ella. El hecho de que seas inocente del asesinato de Memo no los libra de haber intentado estafarnos. Y si hubo una alteración en los resultados de la autopsia de Memo, quiero encontrar esas pruebas. Yo no soy el asesino. Pero no pienses ni por un segundo que voy a dudar de mi madre. Me interesa limpiar su nombre y despejar cualquier duda al respecto. Ella no es capaz de matar a nadie. Hay que regresar el coche. ¿De dónde sacas dinero para rentar estos coches, Blanca? Socorro murió buscando justicia y me dejó una herencia. Tú deberías seguir su ejemplo. Lo voy a hacer. Voy a entregar esas pruebas a la policía, pero ya te dije que después de que Catalina haya logrado sacar a su papá del país. Dejar escapar a un gobernador corrupto no es hacer justicia. ¿Cómo puedes apoyar a alguien que culpa a un inocente por la muerte de mi padre? No lo apoyo. Obviamente que no lo apoyo, pero él va a pagar con humillación pública, destierro. Es que eso no es suficiente, Ramón. Tú lo sabes. Tus sentimientos por Catalina te tienen loco, no sé. Te tienen ciego, no sé. No sé. Sí, así es. Así es, Blanca. Amo a Catalina y ella es la mujer de mi vida y no la pienso perder. ¿Acaso no recuerdas cómo luchaste por el amor de Eduardo? Sí me acuerdo. Y créeme que me arrepiento de eso cada día. El amor es peor que la ceguera, Ramón. Esta no eres tú, Blanca. Yo sé que aún amas a Eduardo y que sufres por haberlo perdido. Te equivocas. Yo no estoy enamorada de nadie. Mi único objetivo es hacer justicia por mi padre y por todas las muertes que Raquel ha provocado. Tú deberías hacer lo mismo. Crecí en un orfanato. Jamás tuve a nadie, Blanca. Catalina es mi familia ahora y no la pienso traicionar. Métetelo en la cabeza. Tu venganza va a tener que esperar. Papá, ¿cómo vas? ¿Necesitas que te ayude? Me siento como si estuviera escogiendo mi ropa para mi propio funeral. Ay, papá, no exageres. Es
La última vez que estoy aquí. La última vez que disfruto de todo lo que he conseguido. A partir de ahora, no seré más que un fugitivo, hija. Pero libre, papá. Vas a ser un hombre libre. ¿Y eso a mí de qué me sirve, Catalina? Ay, papá. ¿Y si hablas con Ramón otra vez? Si lo convences de que no me denuncie. No, papá. La decisión ya está tomada. Mira, deberías agradecer que Ramón te está dando la oportunidad de escapar. Esto no es culpa de él ni mía. Esto te lo buscaste tú por ayudar a Raquel Altamira, papá. Lo sé. Aquí estamos, Simona. Híjole, señora Raquel. Este departamento está increíble. ¿Y será tuyo desde hoy si me entregas a tu hermana? Pues lo único que tienes que hacer es llamar a alguien que nos ayude a contactarla. Pero... No, nada de pedos. ¿Quieres el dinero? Habla. ¿Sí? ¿Karina? Soy yo, Simona. Hola, Simona. ¿Y ahora qué quieres? Necesito pedirte un favor. Se trata de algo muy importante. Necesito ver a Blanca. Es urgente. Pero por supuesto que no. No voy a hacer nada para que veas a Blanca. No luego de todo lo malo que le has hecho. Karina, te juro que estoy muy arrepentida. Ya sé que lo que hice estuvo mal, pero necesito verla. Necesito ver a Blanca y pedirle perdón. Mire, Simona, a esta altura, pedir perdón no es suficiente. Por favor, Karina, ayuda a Simona. Quiero que mis hermanas estén juntas. Karina, por favor, te lo suplico. Quiero verla. Te juro por mi papito que quiero cambiar. Ay, bueno, está bien. Está bien. Cuando me llame, le digo que te hable. Gracias, Karina. Muchas gracias. A ver, sí. Resultaste bastante convincente. Las llaves de tu departamento. ¿Y el millón? No, ese te lo voy a dar cuando tenga a tu hermana en mis manos.